Buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Sabemos que la Catedral Primada de Toledo y su Cabildo velan primorosamente por el patrimonio que durante siglos han sido custodios de ello. Una de las, no es incorporación, porque sí que es verdad que ese cuadro llevaba un tiempo en la catedral, pero uno de los grandes redescubrimientos de la Catedral Primada en su pinacoteca es el cuadro San Juan en el desierto, un cuadro que se ha restaurado, cuya restauración se presentó en el mes de abril y que sigue concitando, ya lo hacía antes, pero después de la restauración mucho más, todas las miradas de todos aquellos que pasan por el Museo de la Catedral Primada. Hoy este cuadro es nuestro protagonista. Vemos nuestro vídeo. Es una de las grandes obras de la pinacoteca de la Catedral Primada. Llegó al templo en junio de 1785, fruto de una donación por parte del canónigo don José Antonio Zoilo Sáenz de Santa María. En el mes de abril se presentó el resultado final tras año y medio de restauración junto a los estudios realizados por un equipo multidisciplinar de expertos que consolidan aún más, si cabe, la atribución de este cuadro al maestro italiano Caravaggio. Después de tantos tiempo, incluso sumaría 20 años, viendo el cuadro de cerca, estudiándolo, creo que estamos ante un cuadro importantísimo, bellísimo. No es copia, no es Cavaroche, por mucho que lo hemos intentado, y creemos que estamos muy cerca del pintor Caravaggio. A pesar de las numerosas fuentes históricas consultadas y los trabajos realizados en el archivo capitular, poco se sabe de cómo llegó este cuadro a España. Sí está claro que las restauraciones sufridas a lo largo de los años han ido ocultando capa tras capa las genialidades de esta obra que ahora sí han salido a la luz en este proceso dirigido por Antonio Sánchez Barriga. Genialidades que identifican la obra como realizada por un gran maestro y que empiezan por la técnica pictórica desarrollada. Está realizado a la prima, con incisiones, varias incisiones para marcar la figura. Los fondos los utiliza como fondo, le da una veladura por encima y luego con 4 colores, quitando el blanco y negro, y luego sin mezclarlos casi. O sea, un vermellón, una laca roja. Así hace la túnica, o sea, es de una tirada. Prosiguen con la iconografía. Unos cambios iconográficos que era muy normal en él. Sobre todo el cambio iconográfico del dedo señalando, no tenía la vara, no tenía el cordero, tenía el manto, y luego la iconografía, que ya parte se conocía, pero las plantas de vid no se parecen mucho a las plantas de vid que hacía Cavaroche. Y que han permitido además sacar a la luz detalles hasta ahora ocultos. Ha aparecido el carrillo rojo, que es muy típico de él, la sonrisa benevolente de los labios, ha aparecido el pelo, ha aparecido una flor que él normalmente puso en alguno de sus cuadros, como el muchacho que muerde el lagarto. O sea que tenemos muchos elementos que sí estamos cercanos a él. Tanto el proceso de restauración como la investigación histórica, las técnicas empleadas y los hallazgos descubiertos formarán parte de una publicación científica que verá la luz en los próximos meses y que se sumará a los criterios de expertos e historiadores del arte sobre esta obra maestra conservada en la Catedral Primada y cuya autoría está cada vez más cerca del maestro italiano Caravaggio. La sacristía de la Catedral Primada, que acogía el pasado mes de abril la presentación de esta restauración. El deán del Templo Primado felicitaba a los expertos por el trabajo realizado y recordaba cómo el Cabildo Primado es custodio y salvaguarda de estas obras de arte. El Cabildo no solo custodia, sino que también es el encargado de restaurar, incluso expandir para que todos puedan disfrutar de estas obras. El señor arzobispo de Toledo, acompañado del obispo auxiliar, presentes también en el acto, reconocían el trabajo realizado por el Cabildo Primado en pro de la cultura y la evangelización. Mi felicitación a la Catedral Primada, porque una vez más con todo esto lo que hace es poner en valor aquello que me parece que es importantísimo para la cultura, para la ciudad de Toledo y para toda la Iglesia, y que en el fondo es el objetivo principal en esa famosa frase de Dostoyevsky: Jesucristo es la belleza que salva. Todo esto aporta a Jesucristo y aporta a que se haga presente
esa belleza que salva. El cuadro de San Juan en el desierto se puede contemplar en el Museo de la Catedral Primada. Pues ahí está, en el Museo de la Catedral Primada, este cuadro, San Juan en el desierto, y aquí están algunos de los protagonistas de ese gran acontecimiento cultural que tuvo reflejo, no podía ser de otra manera, en todos los medios de comunicación nacionales, también en los especializados, y que bueno, han querido tener unos minutitos para compartir con nosotros aquí en Canal Diocesano. Don Juan Pedro Sánchez Gamero, buenas noches. Buenas noches. ¿Recuperados del corpus? Más o menos, sí, poquito a poco, ya sí, con mayor tranquilidad. Ha sido un gran corpus. Un gran corpus, yo creo que espléndido por la belleza, por la preparación que toda la gente ha tenido, la asistencia que, aunque parecía que iba a ser mucho menor por el calor y todo ello, ha sido muy generosa la gente y además con un comportamiento, yo creo, ejemplar. La primera vez que ejercía como deán. Sí, no sé si ha echado de menos el lugar de don Juan Miguel Ferrer, que ejercía como canónigo responsable de patrimonio. Echar de menos no, añoranza sí, porque son 22 años los que he estado al frente de lo del patrimonio y entonces, pues bueno, pues iba en otro lugar, el que me correspondía en este momento, pero bueno, pues ya quien ha asumido lo ha hecho muy bien del patrimonio y entonces don Juan Miguel y entonces pues no ha habido ningún problema. Bueno, ahora hablaremos con don Juan Miguel por ir por orden. Porque me hace Antonio Sánchez Barría, restaurador. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me haces así el gesto como diciendo, a Juan Miguel, a Juan Miguel. No. Bueno, estoy encantado. Una vez más, muchísimas gracias por venir hasta nuestros estudios. Yo sé que tú, donde estás realmente a gusto, es en la catedral y en tu estudio, pero también a este tipo de trabajos hay que darles difusión y eso toca hacerlo en los medios de comunicación. ¿Cómo te has visto? 2 meses después. Bien. Yo estoy muy contento, o sea, es una de las cosas que andábamos ya detrás de este tema desde hacía mucho tiempo. Creo que de hacía 4 o 5 años. Siempre era un deseo que este cuadro fuera restaurado. Primero porque tenía unas restauraciones que no fueron eliminadas, fueron unas restauraciones no voy a decir ni buenas ni malas, sino simplemente con un sistema bastante antiguo, ¿no? Fueron restauradas ya en la exposición que hubo de Velázquez y lo velazqueño en 1960 y posteriormente ya el Museo del Prado y el Instituto de Patrimonio de España, que en aquella época lo llevaba Gratiniano Nieto, era sus inicios, sobre todo en el año 65, se comenzó la segunda restauración, que fue el rentelado, y no eliminaron ninguna de las añadidos de restauraciones. Esas no eran bastante buenas, y reservaron casi toda la restauración antigua. Nosotros lo que hemos hecho es, después con radiografías, estudios, incluso de materiales, hemos decidido lo de eliminar muchos de los repintes que estaban en superficie. Hablaremos más detenidamente a lo largo de los próximos minutos de este proceso de restauración. Directamente aludido don Juan Miguel Ferrer, que este año también por primera vez ejercía como canónigo delegado de patrimonio, ocupaba otro lugar en la procesión del Corpus Christi. ¿Se ve diferente? ¿Se ve? Sí. Yo estaba acostumbrado a ver la custodia por detrás, porque desde que era vicario general, que me tocó varias veces ir detrás, acompañando a huéspedes ilustres que venían, y luego como deán, pues también me tocó ir normalmente detrás. Este año ha sido la primera vez que he ido tan delante de la custodia y tan pendiente de ella, y la realidad es que ha sido un privilegio. Yo comprendo que don Juan Pedro, 20 y tantos años ahí, pues este año echase un poco de menos, es estar con la mirada clavada en la custodia constantemente, ¿no? Es verdad, lo hace uno para evitarla cualquier peligro, pero también te permite pues gozar de esa devoción de contemplar al Señor por las calles de Toledo con tanta cercanía y con tanta
podríamos decir, facilidad, ¿no? Entonces es una experiencia muy bella. Para mí lo que ha sido muy curioso, porque eso sí que no lo había vivido nunca, cosa semejante, pues ha sido el previo, el pasar con la pértiga viendo si había obstáculos el día antes para poder avisar a unos y otros que facilitaran que las cosas estuvieran superadas y resueltas para el día de la procesión. Todo eso ha sido muy interesante, así como el tema de colgar los tapices y retirar los tapices. Claro, don Juan Pedro apunta como diciendo, por ahí he pasado yo. No, le ha pasado unas notas. Yo creo que este año no hace todavía falta. se despertó de madrugada Sí. porque lo tenía ya asumido, integrado. A mí me costó un poco más. A las 3 de la mañana A colgar tapices. a colgar los tapices y a colocarlos en sus respectivos sitios, pues oye, también tiene su... Sí. Pero me pasó la chuleta, la realidad. Sí, no paso las apuntes. Más o menos. Bueno, yo creo que estamos haciendo este programa justo una semana después del Corpus, que yo creo que es un buen contexto para explicar el porqué del patrimonio, el para qué del patrimonio y la labor de la catedral como conservador, como custodio de todo ese patrimonio. Y de esto no van a hablar los dos directamente aludidos, sino Antonio Sánchez Barriga, ¿no? ¿Por qué es tan importante ser custodio y velador de ese patrimonio y el trabajo que hace la catedral en este sentido? Porque, claro, todo el mundo, a lo mejor de año en año, ve los tapices, ve la custodia, se acerca a la pinacoteca, pero todo eso es un diario, un constante, ¿no? Bueno, ellos saben perfectamente que son más custodios que yo en ese sentido. Yo sí programo, y cuando ellos me lo indican, el sistema de lo que debemos hacer, y nosotros con la sapiencia que tenemos decidimos un poco las restauraciones y incluso los proyectos de futuro, ¿no? En eso ya saben y ya lo conocen todas las intervenciones que hemos hecho hasta ahora, tanto desde las bóvedas que comenzamos hace 20 años casi, la sala capitular, la sacristía, la museística, el museo de tapices. Entonces, todo eso es un coste muy grande, incluso para la catedral, en cuestiones no solamente monetarias, sino de personal y además los proyectos muy supervisados, ¿no? Tanto por ellos como por nosotros como técnicos. Es que no se conserva solo el patrimonio, no piense la gente Claro. que esto lo dejas ahí se queda, porque todo pasa el tiempo, igual que pasa en nuestras casas. Bueno, vamos ya con este San Juan en el desierto. Vamos a empezar por el origen. ¿Cómo llega a Toledo este cuadro? Bueno, la llegada a Toledo es una donación que lo hace el vicario, que al ser nombrado vicario de Madrid, José Antonio Zolio Sáenz de Santa María, en el año 1785. El cabildo reunido en ese momento acepta la donación supervisada y viendo que el cuadro sí merecía la pena para hacer la fachada de la capilla de Santa Lucía, que hoy día es del Corazón de Jesús, ¿no? Esa capilla estaba ya preparada, incluso con 2 marcos de mármol en cada uno de los lados de las puertas, y entonces pues se acepta este cuadro en 1785 y se pide a Maella, el pintor Salvador Maella, en 1786 un cuadro de San Bartolomé. Entonces se colocan los 2 cuadros y ven que estos cuadros, sobre todo el cuadro que es el que más nos interesa, que es el cuadro de San Juan en el desierto, no es más pequeño que el marco que estaba realizado de mármol, ¿no? Entonces se le añade en la parte baja un trozo y en la parte de arriba una pequeña tira. El ancho sí es igual, ¿no? Yo desconozco por qué se hace el diseño previo y luego se piensa que... Incluso el cuadro de San Bartolomé es más grande que el hueco, o sea que ocurren unas circunstancias que no entendemos hoy día, pero bueno, son cuestiones que no vamos a discutir. Entonces, en ese añadido se restaura el cuadro, se repinta los fondos y se le hace más tenebrista, o sea, un claroscuro más potente, ¿no? Y se le da barnices, se le añade oscuros en el pelo
y se deja el cuadro durante 100 y pico, hasta 1960, que se hace la primera salida del cuadro a Velázquez y lo velazqueño. En estas circunstancias que ha habido de esta donación, hay que reconocer que el vicario, que luego es nombrado obispo de Segovia, en un momento, la verdad que es mala suerte porque empieza la guerra de independencia, entonces él en ese momento está descansando en la villa del Prado, que es un pueblo de Madrid, y le avisan que tiene que huir y que no vuelva porque puede ser peligra su vida. Peligra su vida. Entonces él, a través de campos, o sea, se describe que él con un caballo y una mula llega hasta Cádiz, o sea, atravesando con una edad bastante alta, porque él fallece casi con 89 años. O sea, llega a Cádiz, que es la parte de los liberales, donde en ese momento ya estaba sentado allí el arzobispo Luis de Borbón, y él empieza en un sitio bastante importante porque estamos en la Santa Cueva de Cádiz, ¿no? Un sitio donde hay obras de arte, tal. Pero hay que pensar un poco que este cuadro no se le conoce a él una gran colección. O sea, se le conoce que dona muchísimo dinero, porque era un seguidor de San Francisco de Sales, ¿no? Y empieza sobre todo en los pobres, se dedica en Toledo incluso en los pobres, y el grabado que hay de él es con un libro de San Francisco, una estampa de San Francisco de Sales, ¿no? Entonces, todas esas situaciones en él debe ser perturbadora, porque él era un hombre, hablamos ahora de Lorenzana y era una época de los ilustrados, pero yo pienso que existe los llamados, que ya está definido, los anti-ilustrados, o sea que no, había gente que eran temerosas de que estos ilustrados empujaran un poco a la Iglesia hacia otros términos, que era la Revolución Francesa, que es el recuerdo que se tenía, ¿no? Entonces él muere en Cádiz, sin poder volver ni incluso a Segovia ni a Toledo, desgraciadamente, y es un hombre que se ha dedicado al trabajo constantemente. Pero el cuadro no solamente yo pienso que él no dice que este cuadro es elegido, sino yo creo que es Antonio Ponz, el famoso Antonio Ponz, que es secretario de la Academia, que publica el cuadro al año en las adiciones de sus viajes, y entonces dice que es un cuadro de Carballo. O sea, en el momento de la donación al Cabildo en ningún momento se dice... No, en la donación no se dice, pero... San Juan en el desierto y ya está, ¿no? Sí, no se le da la importancia porque en aquella época hay que reconocer que Carballo no era una persona importante. Fíjese que Ramón Parro más adelante ya duda que sea Carballo, dice que Sisto puede Ramón ser... Parro. No, Sisto Juan Padre, perdón. Sí. Dice que puede ser de Rivera o puede ser de Carballo. O sea, ¿por qué? Porque Rivera es más importante para España que el propio Carballo. O sea, nosotros pensamos que Rivera es lo máximo que podemos tener de ese momento, ¿no? Cuando se tiene que reconocer que Rivera es un seguidor de Carballo. Pero en aquel momento ya llegamos a un punto de el cuadro no sabemos cómo llega. Es un pensamiento personal, que en ese momento era la expulsión de los jesuitas. Hay un pequeño lío total en España, que por eso se elige en los viajes se elige al secretario de la Academia para que diga qué cuadros son buenos y qué cuadros son malos, porque se los estaban subastando y muchos de gente extranjera se los estaban comprando y los estaban quedándose con los cuadros. Y yo creo que el vicario de Madrid es el que firma qué cuadros se tienen que recoger y se hace el listado. Entonces, en uno de esos listados puede ser, que es lo que yo pienso, porque estamos muy cerca de ese momento que los cuadros empiezan a salir de los conventos, que sea en ese momento cuando es importante esta contextualización histórica, porque claro, es muy fácil decir, bueno, pues a mí me donan un Caravaggio y claro que me quedo con el Caravaggio. No es todo tan fácil, porque ni Caravaggio en su momento, lo comentábamos antes de comenzar, era como el Greco, le pasó lo mismo, tampoco el Greco era ni murió, tampoco siendo el gran pintor que ahora es. Bueno, en ese sentido, tampoco en la catedral se sabe nada de cómo llegó el cuadro a manos
del vicario de Madrid. Juan Pedro, Juan Miguel, cuando queráis. Bien, yo creo que tal y como lo ha explicado don Antonio, el vicario lo obtiene en medio de ese jaleo, y él lo cede a la catedral, y la catedral lo recibe como un cuadro de oportunidad. No les interesa tanto si se trata de un autor u otro. Lo que se fijan es en que tiene las dimensiones parecidas a eso que están buscando para completar una obra que han realizado, y luego que es un apóstol, perdón, que es un personaje ligado íntimamente pues a la vida de Cristo. En este caso no un apóstol, sino el precursor. El precursor. Y entonces, pues por eso, dos personajes, uno un apóstol y el otro el precursor del Señor, sirven para colocar en esa entrada de la capilla y completar una obra que se estaba realizando. Y yo creo que en ese sentido no indagan mucho más, porque el cuadro no viene con la pretensión de ser un cuadro estrella o famoso, sino más bien para cubrir una función tanto devocional como artística en una obra que se estaba terminando de realizar, que era la entrada de esa capilla, que hoy en día es la del Sagrado Corazón. Una funcionalidad. Una funcionalidad, sí. Aparte que la importancia, como decía don Antonio y don Juan Miguel, la importancia viene también no tanto por el autor, que luego ya cuando ya se empieza a hacer famoso Caravaggio, pues claro, el Cabildo y la catedral pues le van a tener como algo muy especial, pero ya esto es muy posterior, muy posterior. ¿Cuándo se empieza a cotizar Bueno, Caravaggio? ya Sisto Ramón Pardo dice que es el mejor cuadro que existe en la catedral. O sea, Pues ya... ¿será por detrás del espolio? ¿O... No, él dice que es un cuadro bellísimo y hay que pensar también que está a una cierta altura, repintado de oscuro, lleno de polvo, claro, y puesto no es como le entre dos viendo manos. ahora. O sea, que estamos hablando de una óptica, o sea, de ver las cosas cuando tienen calidad y cuando no, que eso es muy importante en un historiador. Más tarde, cuando llega Roberto Longhi a Toledo, que estamos hablando ya en 1920, hemos pasado del siglo XIX, de mitad del siglo XIX a 1920, llega con un personaje muy importante en Italia, que es el conde Corsini. Entonces, cuando llega aquí, ellos están pensando que quieren hacer una gran exposición de pintura española, entre ellos del Greco, porque era muy enamorado del Greco, el conde, y entonces toma compras, ventas, porque ya tenía unas compras-ventas para Estados Unidos, donde él al final se dedica a la compra-venta. Entonces, en 1930, tanto Roberto Longhi y Mayer, August Mayer, que el pobre muere gaseado, que es uno de los grandes hispanistas, historiadores hispanistas, desgraciadamente, en la Segunda Guerra Mundial, hacen una gran exposición de pintura española, donde Mussolini la inaugura. Roberto Longhi es una persona de los historiadores más importantes que hay en Italia. O sea, y es el que redescubre a Caravaggio. Entonces dice, en 1911 hace su tesis doctoral y ya en 1920 cuando llega ve el cuadro y dice, después lo publica y más tarde, en los años 40, y dice, y debe tener una postal. Yo pienso que es una postal, pero no la encuentro desgraciadamente. Sí, pero hay una foto en archivo de una placa del archivo Thomas, que es un archivo que es el que hace las postales normalmente, y hay una foto preciosa de placa de vidrio del cuadro. O sea, que han tenido que subir con una grúa la placa, etcétera, etcétera. Es un esfuerzo bastante grande. Y no sé si esa foto se la entregó el archivero Rivera. Juan Francisco Rivera. Juan Francisco Rivera se la entregó, vio la foto, porque luego veo que en el catálogo de Rivera está la foto. Es muy pequeñita, pero está la foto. Total, que él dice posiblemente Cavarocci, Bartolomeo Cavarocci. Y ahí empieza la gente a hacer una continuación. De Cavarocci, ¿quién es Cavarocci? Porque hay que conocerle también. Sí, Cavarocci es un pintor muy interesante, bastante.
totalmente caravallista, en su principio, en sus inicios, pinta exactamente igual casi como Caravaggio por el éxito que tenía, y él se apunta a esto. Pero Bartolomeo se llamaba Bartolomeo Crescenzi. O sea, le llamaban así, ¿por qué? Porque trabajaba con Crescenzi. Crescenzi era con su hermano, que era un cardenal bastante importante, tenía un palacio en Roma, y él tenía, Crescenzi, un bajo, el bajo, donde tenía una escuela de enseñanza de la pintura. Pero ¿qué ocurre? Que hay un momento que se pelean las dos familias, Crescenzi y Borghese, y pierde toda la iniciativa Crescenzi ante el Papa, porque era el que llevaba un poco el patrimonio de arquitectónico, decoración, etcétera, en el Vaticano, y se dice que los Borghese intervienen para quitarle y ponerle a un pariente personal de los Borghese. Y en ese momento está Antonio Zapata, el cardenal Antonio Zapata, importantísimo en Italia con respecto a los reyes españoles, y se tiene que traer a Borja, ¿no? De Borja a España, los restos del santo, y decide que Crescenzi se venga con él. Y Crescenzi, que tiene a Bartolomé Cavarocci a su lado, estamos hablando de 1617. Llegan a España y seguramente le acompaña Segers, que es otro gran pintor, y hacen una escuela en Madrid. Una escuela de bodegones. Dice que pintó varios bodegones que se lo enseña al rey, se los regala al rey. Esos bodegones no se han ido encontrados, muchos de ellos. Puede ser que el rey los regaló a otra persona, ¿no? Total, que este pintor Cavarocci era el que estaba debajo de Crescenzi. O sea, que fue un pintor de corte. Estuvo un año y casi Está no llegaba a datado que 2 estuvo años en y España. se volvió a Italia enseguida. No está datado que Caravaggio Y que estuviera es en España. importante. No, y que es importante. Que es mucho, importante, sí. Sí, ¿no? Y el que digan, bueno, diciendo un poco, son algunos nada más, cuando surge la duda o la incógnita, pero la mayoría siempre ha dicho que era Caravaggio. Yo recuerdo años, hace muchos años, al principio de estar en lo de patrimonio, porque nos lo han pedido para exposiciones en Italia continuas. No lo hemos dejado por miedos, no sé. Sí, bueno. Pero siempre mirar. Como Caravaggio, importante como Caravaggio. Cuando al Cabildo se lo han pedido como atribución de Caravaggio. Claro. Sí, continuamente. La última vez fue en el Louvre. En el Louvre ahí es donde ya en el Louvre nos le cambian la como cartela. Caravaggio, pero ahí ya me dijeron, es que es de el Cavarocci. Ya. Fue la vez que ¿Caravaggio más... no firmaba sus cuadros? Uno solamente, el de Malta, el único. Quedan restos, o sea, está con la sangre que cae de San Juan Bautista, se firma en rojo debajo, pero vamos, él no le daba muchas veces no se firman los cuadros, no se daban tanta importancia. Ya, claro. Era yo lo que sí puedo hacer con esto es que de Caravaggio hay un grupo en la balanza muy amplio y bastante importante que se dice que lo es. O sea, bastante gente, Mina Gregory, o sea, y luego hay ahora un grupo nuevo que han resucitado un poco el tema de Roberto Longhi, que Roberto Longhi siempre dijo que era posiblemente, él no podía ver el cuadro subido ahí y ya lo dejó un poquito de lado, y luego ha habido un tema de gente más joven, actual, como Papi, Tegasi, me parece que se llama así, María Cristina, y algunos que se centran bastante, pero no pueden demostrarlo. Unos dicen que las plantas se parecen a alguno de los bodegones, puede ser, y otras cuestiones que yo no... Y las figuras sí, la figura de sí. todas maneras estamos... Y es una cosa siempre con interrogación. Claro, estamos ante un cuadro de una importancia capital. Importancia y belleza. Y belleza, ¿sabes? Eso los italianos no lo dudan. O sea, la palabra de Roberto Longhi fue bellísimo. O sea, viendo lo oscuro y ahí arriba, no cambió su criterio en el tema, que era impresionante. Vamos y seguimos pensándolo. Mientras nuestros compañeros nos ofrecen imágenes de cómo está ahora, tendremos ocasión de ver cómo estaba antes, pero lo importante es ver cómo ha salido la luz de todo este proceso de restauración. Vamos a ir un poco con la iconografía, porque hay muchas cosas
que cuenta este cuadro y que nos tenéis que explicar lo que sabéis. Sabemos que es el precursor, sabemos que la iconografía de San Juan Evangelista siempre, bueno, pues tiene esa apariencia de hombre del desierto, con un cordero, pero hay otras cosas que están en este cuadro y que no están en otras iconografías de San Juan Evangelista. Vamos a empezar, y que han salido a la luz gracias a la restauración. Bueno, pues por ejemplo, la parra, las plantas, que son absolutamente maravillosas. No es fotografía, es pintada, ¿no? La parra, bueno, pues tiene la simbología eucarística, obviamente el vino, y hay otras plantas, ¿verdad, Antonio? Sí, hay una que es la vid. La vid. Luego tenemos la zarza, luego tenemos el manzano y luego tenemos abajo las malvas. Y en el lado derecho, que vemos a la planta, es una planta del desierto que él pinta en 3 cuadros, exactamente las mismas. O sea, la idea iconográfica es la vid, la zarza, que ya el significado de la zarza, en este caso no es Moisés, en este caso, sino el sacrificio, normalmente de la corona de espinas, y luego el manzano, la creación del hombre. Una cuestión importante, que ya me lo dijo uno de los grandes historiadores, me dijo: Antonio, es que, perdone que lo diga otra vez, Sí. Cavarocci jamás pintó una planta seca. O sea, era todo fresco, ¿eh? Y el único que pintaba plantas secas como efímeras que se iban a morir era Caravaggio. Entonces, Hay muchas cositas ahí. sí. Luego hay unos añadidos que en la radiografía, si la podemos ver Sí, después, lo veremos. que cambia la iconografía totalmente. O sea, que hay una primera parte que es el cuadro realizado de una manera y una segunda parte que es posterior, Y ahí vemos que es detalle de posterior, la que es esto. En radiografía. este caso que vemos la túnica, la estamos viendo perfectamente que está hecha a la prima. O sea, muy poca gente pinta de una tacada, como estamos viendo aquí, en golpes, golpes maestros, como lo vemos directamente. Eso solamente lo hace en ese momento gente que, aunque venía de Venecia, o sea, en Venecia años antes se estaba haciendo cosas muy parecidas a estas, ¿no? Pero bueno, es maravilloso lo que es el borde, el dejar el borde libre, dejar los fondos de la preparación, las incisiones que hace Caravaggio en todas sus pinturas. Luego, lo que sí manifiesta y la duda es el añadido, que es la caña, el cordero. En ese momento Eso en el boceto original no está. No En el estaba, planteamiento no estaba. original del cuadro no No está ni existía. la caña ni el cordero. ¿Por eso qué? es. No, porque ha cambiado iconográficamente y los elementos iconográficos que al no ver la caña y no ver el cordero místico, entonces se tomó la decisión de ponerlo. Piense que estaba solamente él señalando con el dedo como precursor, que era Leonardo da Vinci, lo vemos en sus primeros, un cuadro, y casi todos estaban señalando con el dedo hace mucho. Y entonces le añaden lo que es el cordero místico en un lado y lo pintan posteriormente. Quitan el dedo, el señalar el dedo Sí. le cambian totalmente cuando hacen la iconografía distinta, ¿no? Es una manera de hacer una iconografía como más estándar, donde resultaba más fácil para cualquiera identificarlo como San Juan Bautista, porque en la iconografía a la que ha hecho referencia don Antonio, de simplemente el señalar con el dedo, que ya estaba presente en el pintor anterior, Sí, Leonardo. en Leonardo, pues ahí hay que saber más. Es decir, hay que intuir que el que está señalando con el dedo es el Juan Bautista que señala a Cristo. Este es el Cordero de Dios, porque de alguna manera se ha querido como liberar un poco más de la rutina de una iconografía que siempre te obligaba a unas mismas señas. Pero al llegar aquí y en el contexto post-tridentino, parece que les parece que eso es demasiado querer que la gente sepa. Y Vamos, mira, ya, vamos a aprovechar la imagen
Es el dedo. Así es el momento actual, pero Sí, agarrando la caña, que la caña es falsa. Bueno, no, perdón. Es La añadida. caña es posterior, ¿no? Sí. Y Pero en ahí el estaría primer señalando momento con el dedo. no había caña y el dedo estaba señalando. Y luego él está apoyado con el codo del brazo izquierdo, está apoyado sobre una roca, pero lo tapa en la túnica. O sea, tiene apoyando, y si no tuviéramos la caña ni el cordero, estaría en meditación. Entonces sería San Juan en el desierto meditando. Entonces la confusión que ha habido también anteriormente en la restauración del año 65 fue por Javier de Salas, que creía que no era un San Juan, porque no correspondía y se le añadieron el cordero. Entonces esa es la primera vez en las reuniones que tuvieron con Pérez Sánchez. El profesor Pérez Sánchez jamás dudó, ni Javier de Salas, y tampoco Ainhoa de las Artes. Dijo, es Carballo, y no me lo quitan de mi cabeza. O sea, fue una cuestión de los españoles, en parte se fueron a hacer conferencias a Italia en el año 1975, en donde definieron totalmente que el cuadro sí lo era. ¿Y qué pasó? Que muchos de los italianos decidieron que dudaban y seguían apoyando a Roberto Longhi. Pero y es todavía curiosa estamos... las historias que tiene el cuadro. Me llamaba mucho la atención cuando comentaban que después del Concilio de Trento piden como más especificidades a la hora de mostrar un cuadro. Estamos hablando de una sociedad que conocía los signos y los símbolos de la iconografía cristiana, cosa que ahora no pasa. Ahora nos lo tendrían que dar explicado, pero explicadito. La época del barroco, que es expresión un poco de, precisamente, tanto en pintura como en escultura, ahí tenemos el transparente y todas las cosas, es hacer ver a la gente para que la gente descubra y lo sepa. No hace falta que tenga que pensarlo, sino que solamente con la vista descubre qué es lo que significa, ¿no? Y entonces ese significado emociona. Y ese significado hace vivir. Y esa es la ideología, la espiritualidad, digamos, que se desprende ya del barroco, que es una expresión después del Concilio de Trento. El hombre del siglo XX y el hombre del siglo XXI sabrá mucho de muchas cosas, pero en esto está suspenso, claro. Porque estos autores conocían las Sagradas Escrituras, al menos conocían la predicación que habían oído en la Iglesia constantemente sobre las Sagradas Escrituras. Y entonces los cánones para la pintura en la iconografía solían tomar de esa predicación sobre los temas bíblicos para reflejarla de manera visual. Y entonces el oyente de los sermones, contemplando las imágenes, identificaba lo que había oído predicar, y cuando le predicaban recordaba las imágenes que había visto. Y esto integra mucho más en la memoria y, digamos, como en la afectividad de la persona todo ese conjunto de enseñanza. Y ahora lo tenemos la perdido. Respuesta, porque eso provocaba una respuesta, necesariamente, al sentimiento, a lo que estaba viendo, provoca un sentimiento, una respuesta. Hay otra parte de la iconografía que destacaba a Antonio Sánchez Barría, la dulzura del rostro de San Juan Evangelista. Si comparamos de antes, el de San Juan Bautista, perdón. Si comparamos otras iconografías de San Juan Bautista, vamos a ver a un hombre curtido en el desierto, avejentado, con marcas por el efecto del sol, del sacrificio, de las penitencias. Sin embargo, esta cara es completamente angelical, dulce, adolescente casi. Bueno, lo que pasa es que hay un rubor incluso ahí en las mejillas. Sí, ha cambiado totalmente la comparación, como estábamos hablando con el sacrificio de Isaac, que perteneció a una colección española, Vives. Y eso se vendió fuera de España en el año 39 y lo compró Johnson, me parece que se llama Johnson, la famosa fábrica de perfumes. ¿Johnson? Johnson & Johnson. Y entonces la viuda lo vendió recientemente y tuvieron un análisis sobre el cuadro, que siempre había estado como Caravaggio, y lo adquirieron a Cavarotti. Es una cuestión
no sé por qué. Entonces, comparándolo con... Y decían que se comparaba el rostro de uno y otro anterior a la restauración de la catedral. Total, que ahora mismo con la limpieza vemos el carrillo rojo, la sonrisa que antes era corta, pequeña, y todos los repintes, y al eliminar los repintes no tiene nada que ver absolutamente con aquel cuadro, que por cierto se vendió en 5 millones de euros. El cuadro, que un Cavarocci no vale eso. Luego, el que lo ha comprado de la fundación que lo compró, creo que es un museo, una fundación de museística, sigue creyendo que aquel cuadro es Caravaggio. O sea que, bueno, seguimos con esa pequeña duda por ese grupo pequeño que está demostrado después de la restauración, y tenemos anécdotas de italianos que me han escrito que decían, oye, queremos verlo porque ha cambiado totalmente, a lo mejor la idea nuestra de lo que teníamos anteriormente. O sea que... ¿Pero por qué este San Juan es diferente, Juan Pedro, pues Juan Miguel? Perdón, yo pienso que hay una idea muy clara. En otras visiones de San Juan Bautista predomina de alguna manera un cierto realismo, porque una persona que se ha ido desde joven a vivir al desierto, que ha estado haciendo penitencia, que no se cuida, pues lleva barbas mal afeitadas, lleva cabellos largos, mal peinados, evidentemente no va envuelto en un manto púrpura, va como va aquí debajo para que se identifique claramente con la piel de camello que los evangelios hablan, y entonces está avejentado además por esa forma de vida, y eso lo vemos en la mayoría de las representaciones de Juan Bautista. Pero aquí entra lo que es el factor Caravaggio, es decir, el interés no es tanto ese realismo de presentar al Juan Bautista como era el Juan Bautista históricamente, sino que aquí predomina una visión de que el personaje se idealiza, y de alguna manera el personaje representa una serie de valores estéticos, una serie de valores incluso espirituales que se reflejan a través de la belleza, de la juventud, de la gracia del personaje, que así lo presenta. Y eso es lo que creo yo que hace que opte por romper un poco con una serie de moldes y presentar el personaje pues como a él le gustaba que representara. Incluso le pone una flor en el pelo que también ha estado oculta. Oculta por los repintes y por los ocultos que tenía, ¿verdad? Mira, ahí tenemos la imagen. Les parecería inoportuna a algunos de épocas posteriores. Entonces vemos que no tiene la flor en el pelo, vemos otra tonalidad completamente diferente, la sonrisa está más acortada. Y bueno, y esto alguien decidió que la flor, pum, 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 la quitamos. Bueno, yo creo que es antiguo. Es más, no llega al siglo XVIII, yo creo que ya estaba destruida. Porque en el reverso del cuadro, que hay una fotografía, la habían estucado. Y luego en la restauración que se hizo en el 65, yo creo, pienso que era un roto. No era una flor. Ahora con la limpieza hemos dejado la flor porque es una de las características de Caravaggio. O sea, llegamos a un punto pero está como y quedan tocado, restos, el quedan lienzo restos. Está como tocado, restos. está como... Sí, no, le han pasado un disolvente potente de aquella época, seguramente sosa cáustica, y han dejado solamente los restos por eliminarlo totalmente. Entonces esa intervención rompe un poco la idea al quitarlo, pero si lo vemos la iconografía, es una persona que está feliz en el desierto. No estamos con ese, como decía don Juan Miguel, triste, decaído. No, está meditando, el percursor está meditando porque viene Cristo. Y está en ese momento mirando hacia el suelo con una sonrisa y está en plena meditación. Yo sé lo que viene, ¿no? Sí, y está en plena meditación. En la equivocación que tuvo Javier de Salas, creyendo que era un narciso, es un error, ¿no? Porque él pintó Caravaggio siempre un San Juan. Pero un San Juan diferente. En las películas que tenía Caravaggio, cuando se le pedía algo, nadie sabía lo que iba a entregar. Entonces, claro, ¿Era un poquito greco? No, era muy diferente a los españoles. De todas formas, no es tan único que el que sea joven. No. Tenemos, por ejemplo, de Montañés, la escultura de San Juan Bautista, que está en la sacristía justo delante,
y también está en plan joven y, Sí. y esta es... Por eso digo que no era, sino más bien lo que decía don Juan Miguel, de esa espiritualidad, de esa presentarle como idealización. idealización. Porque tenemos un Juan de Tristán en la Exactamente, sacristía de la ese Capilla sí. Mozart, y ese sí que es de los austeros y Eso es. barbudo. Sí, sí, Pero bien, había esas dos líneas, aunque esta obedece más a esta época del barroco. Sí. Bueno, pues 4 minutos quedan de programa. Yo lo siento muchísimo, lo siento en el alma, porque habría muchísimo más que hablar de este cuadro, de esa... ¿Año y medio? Es mucho tiempo. No, entre las radiografías, el estudio y entrega de los estudios de materiales, porque se han Bueno, aquí han estudiado pigmentos. intervenido, es justo decirlo, químicos... Sí, bueno, ha trabajado bastante más gente, no, Sí, no sí, he sí, sido sí. yo solo. Es justo decirlo. No quiero olvidarme de ninguno de ellos. Sí, sí, sí. Además es una gran responsabilidad, desde luego. Incluso la idea que tenemos nosotros del cuadro y la defensa que tenemos sobre el cuadro, ¿no? ¿Habrá publicación científica? Pues Si yo Dios espero quiere. que sí. Si Dios quiere, van se a está- trabajar. se está preparando, Se ¿eh? está Se está preparando y preparando. yo creo que sería ideal, ¿no? Hacerlo. Sí, porque tiene que quedar constancia de todos estos estudios que se han hecho y ahí está la labor también de difusión del conocimiento de ese patrimonio. De abril a esta parte, ¿han notado más interés por visitar este cuadro, don Juan Pedro? Yo no sé si hay más interés, lo que sí es que se fijan mucho más cuando van, y eso sí que me he dado cuenta, ¿no? Interés enseguida van derechos a ver el cuadro de Caravaggio. Entonces eso quiere decir que no solamente llama la atención, sino que les dice algo mucho más, ¿no? Y entonces sí que van mucho más enseguida. Quizá porque se ha dado a conocer, quizá por... No, y porque resalta mucho más. Hombre, llama Entonces muchísimo estaba la muy atención. oscuro y quizá pasaba desapercibido entre otros muchos cuadros que hay, Sí, ¿no? Aunque sí, sí, sí. sea una belleza, pero ahora llama mucho más la atención. ¿Alguna petición de préstamo? De ¿Hasta él, dónde de se Caravaggio pueda? de momento no. ¿Hasta donde se pueda contar? De momento no. Porque tiene la catedral muchas peticiones de préstamo. Sí, y vamos con cuentagotas, pues concediendo unas y otras, porque hay que mantener el equilibrio. Primero, cuidar las obras. Los viajes siempre someten a un cierto estrés a las obras de arte. Luego hay otra motivación, no desmantelar la colección, de tal manera que el que hace un viaje y viene a Toledo y espera encontrar una serie de obras muy importantes, pues las encuentre, salvo raras excepciones y con aviso previo. Y luego hay otra parte de la balanza. El otro lado de la balanza es que llevando estas obras a otros lugares y a otros países para que sean conocidas es una manera de dar a conocer Toledo y hacer sentir la curiosidad De por venir hasta aquí. descubrir esta ciudad, esta catedral que encierra tesoros como el que, como muestra, hemos visto en nuestro Un país. equilibrio ahí Claro, importante sí. que hay que saber hacer y además hay que partiendo de la base que hay obras que no pueden salir. Hay algunas que no pueden Algunas es ser. imposible, Es claro. Sí, imposible. sí. Cuando al principio del programa hablaban de el periplo vital del vicario general que llegó a Cádiz llegó la custodia también. Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo mismo coincidieron en el tiempo y todo, ¿no? Porque Sí. aquellos años fueron Fueron aquellos terribles, meses y fueron cuando estaban terribles y convulsos. deshechos, sí. Bueno, pues yo no me puedo despedir de nuestros invitados y de nuestros telespectadores intentando sacar alguna primicia transparente. Son las obras que está cometiendo la catedral pronto, ¿no? Si Dios quiere, según está previsto, pues en este verano, a mediados de verano, julio, finales de julio, las obras que se están haciendo de estructura, pues estarán terminadas. Unas obras importantes y necesarias que a lo mejor no tienen la vistosidad que tiene una restauración de estas características, pero son absolutamente necesarias para la estructura, ¿no? Era una labor de urgencia, por eso la cometió el Ministerio, en un momento en que nosotros teníamos la obra ya hasta programada y presupuestada, pero Vino la otra situación urgencia. del COVID nos imposibilitó realizarla, y ante la urgencia el Ministerio de Cultura asumió el trabajo y por eso pues ahora lo vemos ya terminado. Pero nosotros continuaremos la En la restauración medida con el posible. proyecto Sí. que tenemos en cuanto podamos.
Aparte de decirte que no solamente es lo del transparente, que hay otros muchos cuadros. Ahora, por ejemplo, se está restaurando muy importante un cuadro también. precioso, ¿Ves? Bellini. Ah, el Bellini. El Bellini, que también es muy Sí. conocido, está en varias exposiciones importantes. La última aquí Es en de la los de pocos Cisneros. Bellinis que hay en España. Sí, 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 sí. En Venecia hay muchos, pero aquí Y no. nos dará, yo creo también, ¿verdad, don Antonio? Grandes y Sí. felices El sorpresas. viernes haremos la radiografía y entonces veremos un poco los añadidos que tiene, esa discusión que siempre ha habido de que hay añadidos posteriores, casi del siglo XVIII, y sacaremos las conclusiones Que está que firmado estamos 2 esperando. veces. Ese sí que está firmado 2 2 veces. sí, pero bueno, hay que Curioso es. hacer el estudio. Por si alguien ¿no? lo duda. ¿Dónde va uno a hacer una radiografía a un cuadro? Me parece súper Sí, bueno, curioso. son especialistas. Pero viene el aparato de No, rayos, viene el viene a tu aparato, estudio en este caso. Sí, según el tamaño, claro. Sí. Si hay algunos pequeños, se puede transportar. Normalmente lo hacen gente muy especializada en Sí, obras de claro. arte, ¿no? Porque no es una radiografía del cuerpo humano. Lo podemos hacer. No, esto lo hacen bien y se puede comprobar que lo hacen muy Bueno, bien. pues. Normalmente son los mejores. Son Luego- suizos. Claro. Para mí son de los que entienden mejor las obras de arte. para Luego hacer diréis radiografía. que os llamo muchas veces, no me contéis las cosas. Claro, no me las contéis. Nos gustaría la antesala de La antesala de la Queremos capitular. hacer la Esa la capitular, capitular. eso sí. Estamos La antesala de la capitular. poniéndole la zanahoria a todos los que A los que podemos. puedan, a ver porque si nos sería pueden ayudar. la finalización de esa parte. Bueno, Pero es justo decir, ahora que nos comemos un par de minutos, no pasa nada, es justo decir que, por ejemplo, la restauración de la capitular o la restauración de la torre fueron con fondos propios del Cabildo absolutamente. Absoluta. y con algunas ayudas de fundaciones privadas. Sí, sí, sí. En sí el que es verdad caso que de en la el sala traspa- capitular, Pequeño, pero otro en no. el caso de la torre fue totalmente a expensas del Cabildo, Sí, sí. vamos, de la economía de la catedral. Entonces, evidentemente, pues son esfuerzos muy grandes. Y 2 años de que- COVID, 2 años de pandemia. Cerrado totalmente, sin Mm, ningún bueno, pues tipo ha de ingreso tenido- para poder hacerlo. A ver, se ha tenido que aguantar el tipo. Sí que es verdad que en esta ocasión el transparente ha intervenido el Ministerio porque era una obra de absoluta urgencia. Y tenía que intervenir porque también es verdad que las catedrales son bienes de interés cultural. Todas. Todas las catedrales, pero bueno, ahí lanzamos la caña, la antesala de la capitular, que sí que es verdad que cada vez que vas a enseñar la capitular a alguien, la entra y dice, pero bueno, ¿y esto? Y alguna cosa más que, Y alguna cosa que más. tendría que hacer, Bueno. que tenemos que hacer ya enseguida, Bueno, pues esa pues- colección hermosa que tenemos de De arte pintura, sacro arte sacro contemporáneo. contemporáneo, También de 250 cuadros. También importante, y además así dar salida a esa gran cuestión, así para muchos vacío que hay en el arte sacro contemporáneo. Sí que hay artistas que están haciendo obras de arte Mucho religiosas, más de lo que nos imaginamos. pero tenemos también que buscarles un sitio, buscarles un lugar, ¿no? Muchos de estos artistas, cuando el que ha ido formando la colección, el señor Heidemann, se acercaba a ellos para preguntarles, ¿tiene usted alguna pintura de temática religiosa? Algunos de ellos rompían a llorar, porque decían, son los cuadros favoritos que he hecho, pero ni siquiera los puedo llevar a las colecciones, a las exposiciones o a las galerías ¿Por de qué? arte, porque me los vetan. De primeras hay un rechazo, Sí, sin porque verlos. esto no interesa, esto hoy en día ya no atrae a nadie. Y entonces, para mí son cuadros de gran valor y por eso la gente, los artistas, se sienten gozosos cuando alguien se ha interesado por su producción religiosa, ¿no? En definitiva, Entonces, bueno, el hay artista sorpresas. tiene como misión plasmar la belleza, Claro. y la belleza se manifiesta también en lo la religioso, creación, bueno, en lo fíjate. religioso. Bueno, habría otro programa, otro más Otro me programa, apunto. ya, apúntatele. Muchísimas gracias a los tres, don Juan Pedro Sánchez Gamero, deán de la Santa Gracias, Iglesia gracias. Catedral Primada, don Antonio Sánchez Barriga, restaurador de la catedral, y don Juan Miguel Ferrer, canónigo responsable de patrimonio. Los tres amigos, los tres buena gente, los tres grandes colaboradores de esta casa, que la verdad es que siempre todo lo que pedimos están a nuestra disposición, y yo aprovecho para hacerle este agradecimiento público. Y a ustedes, que tienen que ir a la catedral sí o sí después de este programa, bueno, ahora no vayan porque está cerrada, mañana,
tienen que ir a la catedral. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.